Bien, en estos momentos nuestra sesión está empezando a grabarse. Buen día a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 23 de cálculo integral. Déjenme presentarles el archivo. Buen día. Bueno, la clase anterior nosotros estuvimos revisando el concepto del método de sustitución trigonométrica y habíamos comentado que había tres casos. Indudablemente los tres casos se referían justo a decir dónde yo tendría de pronto, vamos a suponer, si tenemos alguna constante al cuadrado menos variable al cuadrado, si se suman, o si tenemos el caso contrario, que sería en este caso variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Y son evidentemente el cambio por sustitución trigonométrica, son tres cambios de variable muy particulares donde nosotros tenemos que ir sustituyendo. Al final todo se reduce a cambiar una variable, pero se le conoce como método de sustitución trigonométrica, justo porque es para ciertos tipos de funciones, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, yo ayer les comentaba que se puede generalizar, no solamente quedar como una raíz cuadrada, sino se puede para un radical, hablando ya de manera general. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio del día de hoy. Déjenme aquí, ya los tengo. Muy bien, nuestro ejercicio sería la integral de quién. Ahí. Integral y me va a quedar aquí una fracción. Ujú. Y aquí yo tendría x elevado a la quinta entre, y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2, diferencial de x. Muy bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, noten que ya no tengo como el caso de la clase anterior, donde justamente nosotros teníamos, o sea, a lo que me refiero es que ya no tenemos como el a al cuadrado bien, es decir, que ahora tenemos que a cuadrado es 2. Entonces, cuando nosotros despejemos a la a, quedará justamente como raíz cuadrada de 2. Entonces, cuando tenemos una suma de variable cuadrado más constante al cuadrado, utilizamos la transformación tangente. Por lo tanto, nos va a quedar que x, déjenme aquí nada más colocar en color verde, x es igual a veces la tangente del ángulo, pero aquí la a sería la raíz cuadrada de 2 por la tangente del ángulo. ¿Vale? Ok, y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que derivar la función porque tenemos que transformar todo en términos de esta nueva variable que sería raíz de 2 por tangente. Y aclaro, tenemos que transformar quién es x a la quinta, quién es x cuadrado, quién es de x, etcétera. Vale, vamos a obtener primero la derivada. Y entonces la derivada me queda de la siguiente forma. Vamos a tener, déjenme ponerlo en otro color. Derivada de x es raíz de 2 y aclaro, la derivada de la tangente será entonces la secante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo. Ok, muy bien, y ahí ya lo tenemos, ¿vale? Ok, ahora vamos a saber quién es x cuadrado más 2 en términos de raíz. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. ¿Mm? Aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 2 por la tangente del ángulo al cuadrado más 2, ¿vale?
Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que simplificar esta expresión, desarrollar el cuadrado de cada uno de ellos y entonces me queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, sería raíz cuadrada de quién, pues me va a quedar en este caso la raíz cuadrada de quién, de 2 elevado al cuadrado, por la tangente al cuadrado de quién, del ángulo, más 2. Y recordemos que por propiedades de los radicales, esta expresión raíz de 2 al cuadrado me va a quedar únicamente 2. Entonces, fíjense bien, aquí me queda únicamente la expresión, vamos a tener igual la raíz cuadrada de quién, me va a quedar de 2 por tangente cuadrado del ángulo, más 2. Si factorizamos ese 2, nos va a quedar de la siguiente manera, vamos a tener igual a la raíz cuadrada de, sería 2 multiplicado por tangente al cuadrado, el ángulo más 1. Si nosotros separamos por las propiedades de los radicales, nos va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, por la raíz cuadrada de, sería tangente cuadrado más 1, esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de, me va a quedar secante al cuadrado del ángulo. ¿Vale? Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta. Ustedes díganme. No, profe, ninguno. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí es claro que la raíz de 2 la dejamos así. Y la raíz con la secante cuadrada me va a quedar la secante del ángulo. ¿Ok? Y esa sería justamente, ¿quién sería? La raíz de x al cuadrado más 2, ¿sale? Déjenme duplicar diapositiva para poder simplificar, bueno, eliminar este triángulo que ahorita no me está ayudando. Bueno, fíjense bien. En este caso, ahora nos falta saber quién sería x a la quinta en términos de esa raíz de 2 por tangente, pero no es tan difícil tampoco. ¿Por qué? Porque al final lo que yo puedo hacer es elevar en ambos lados a la quinta potencia. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Nos queda x elevado a la quinta, es esta expresión, es decir, la raíz cuadrada de 2 por la tangente del ángulo, todo esto elevado a la quinta. Y esto no es otra cosa, si por ejemplo nosotros decimos, la raíz de 2 lo puedo expresar como, como un medio, pero a ver, espérame, si no lo voy a dejar así. La raíz de 2 elevado a la quinta por la tangente quinta del ángulo, ¿vale? Y ahí está x a la quinta. Vamos a sustituir estos datos que tenemos y vamos a ver qué se puede simplificar. Por lo tanto, esto va a ser igual, me va a quedar la integral de ¿quién? Bueno, evidentemente es una fracción. X a la quinta, sabemos que me va a quedar, es esta expresión. Abajo iría la raíz de x al cuadrado más 2, pero en términos de la sustitución trigonométrica sería la raíz de 2 por la secante. Y de x, ¿quién sería de x? Sería en este caso la raíz de 2 por la secante cuadrada del ángulo, ¿vale? Y entonces aquí nosotros podemos simplificar la raíz de 2 con la raíz de 2 y, por ejemplo, también podemos simplificar una secante. La raíz de 2 entre, no, la raíz de 2 elevado a la quinta potencia lo podemos llevar fuera de nuestra integral y nos queda de la siguiente forma. Déjenme ponerlo del color original.
Ajá. Y esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta por la integral de ¿quién? Bueno, pues me va a quedar de tangente elevado a la quinta, el ángulo, ajá, por la secante del ángulo diferencial del ángulo. ¿Vale? Y bueno, en este caso, por ejemplo, solo restaría resolver esta integral, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, aquí lo que podemos hacer es justamente separarlo como tangente a la cuarta por tangente. Aclaro, este tipo de integrales nosotros ya la habíamos visto, inclusive algunas se pueden solucionar por un cambio de variable. Vamos a ver si esta es así, si no, de todas maneras, nosotros ya tenemos otro método, que sería la integración por partes, que también se puede ocupar. Reitero, por ejemplo, así le hicimos con la secante cuarta, que la integramos justamente por partes, ¿vale? Entonces, fíjense bien, esto es igual, déjenme aquí copiarlo. Y bueno, aquí yo les decía, afuera está la raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta. Ok, perfecto. Aquí nosotros tendríamos, yo les decía, tangente a la cuarta del ángulo por la tangente del ángulo por la secante del ángulo diferencial del ángulo. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos ya esa parte, tangente por secante. Ahora, esto es igual, y ojo acá cómo lo voy a escribir. Déjenme poner, seleccionar todo. Esto es igual. Y aquí, por ejemplo, en tangente cuadrado, yo lo puedo modificar de la siguiente manera. Lo puedo poner como, déjenme poner aquí, no me va a dejar. Bueno, no importa. Tangente al cuadrado del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sale? Porque aquí sería tangente a la cuarta, justamente porque estoy utilizando la regla de los exponentes para la multiplicación. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Reitero, con toda confianza ustedes digan, no, no pasa nada. ¿Vamos bien? Sí, Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí la tangente cuadrada, nosotros podemos ocupar justamente una identidad. La identidad que deviene de la tangente cuadrada. Aclaro, todo eso está en nuestro formulario e inclusive esa fórmula sería tangente cuadrado, sería secante cuadrado del ángulo menos 1. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Bueno, aquí no se nos olvide seguir escribiendo la tangente. Ajá, por la secante, okay, la secante del ángulo diferencial del ángulo. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar raíz de 2 a la quinta potencia, déjenme aquí, creo que lo puedo seleccionar, ahí está, para ya no estar escribiéndolo todo. Y bueno, esto me queda por la integral. Bien, me va a quedar tangente cuadrada del ángulo, recordemos que va a ser la secante cuadrada del ángulo, ¿ok? Menos 1, todo esto elevado al cuadrado, y aquí tendríamos multiplicado por la tangente del ángulo por la secante del ángulo, diferencial justamente de ese ángulo, ¿sale? Muy bien, a ver, déjenme aquí porque, a ver. Pregunta, ¿en ese tamaño 20 se sigue viendo bien? Sí, Ok, gracias. sí. Muy bien. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bueno, y en lo que ustedes lo están anotando, noten que si, por ejemplo, yo elijo a U como la secante del ángulo, yo sé que la derivada de la secante es secante multiplicado por tangente. Y noten que ahí ya lo tengo. Evidentemente está conmutado, pero no importa. Al final, secante por tangente es lo mismo que tangente por secante. A esto me refiero cuando nosotros regresamos a los métodos de integración anteriores. Les recuerdo que esta parte ya la habíamos nosotros visto, nada más aquí estamos como reforzando justo esa situación, ¿vale? Bien. Bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Bueno, entonces, ¿aquí qué era lo que teníamos? Bueno, déjenme guardar esta parte que la necesito para cuando regrese. Y bueno, nuestra integral era justamente, ok, déjenme poner afuera la raíz, aquí era la quinta, y aquí era la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí les recuerdo que teníamos la secante cuadrada, el ángulo, menos 1 elevado al cuadrado, y aquí tendríamos, déjenme acomodarlo, secante del ángulo por tangente del ángulo, diferencial justamente de ese ángulo. Entonces ya tenemos esa parte de quién sería secante por tangente, justo para poder adaptarlo a mi nueva variable, que sería en este caso la U, es secante, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un cambio de variable y bueno, aquí nos va a quedar que la U, déjenme ponerlo en otro color, U es igual a la secante del ángulo, ¿sale? Entonces aquí nada más déjenme colocarlo en naranja, de tal manera que su derivada, la derivada de U, va a quedar secante del ángulo multiplicado por la tangente del ángulo. Muy bien, y entonces aquí ya podemos aplicar el cambio de variable, todo esto sería diferencial de U, y aquí tendremos U al cuadrado menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma, vamos a tener igual a, tendríamos nosotros aquí la raíz cuadrada de 2, todo esto elevado a la quinta, y bueno, aquí tendríamos por la integral de quién. Bueno, pues aquí nos quedaría de U elevado al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado diferencial de U. Entonces, es una integral mucho más sencilla. Podemos desarrollar el binomio al cuadrado, es claro aquí, por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar. La raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta por la integral de quién. Bueno, pues nos va a quedar, en este caso, tendríamos U elevado a la cuarta, porque es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, es decir, menos 2U elevado al cuadrado, más 1, y aquí colocamos diferencial de U. Y ya tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar término a término con la regla de la potencia para integrales. Por lo tanto, esto nos queda igual. Déjenme abrir corchete aquí. Y nos va a quedar la integral, ahorita lo cambio de color, de U elevado a la cuarta diferencial de U. Siguiente me quedaría menos 2 veces la integral de quién, de U al cuadrado, diferencial de U, más la integral de quién, de U. Bien, y entonces aquí ya tendríamos esta parte. Y bueno, evidentemente aquí nosotros podríamos utilizar la regla que les comentaba. Por lo tanto, me queda como igual. Tendríamos nosotros la raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta por, y me va a quedar. En el primer caso tenemos una fracción y me quedaría U elevado a la quinta. Si alguno de ustedes se ha perdido en esto, avíseme.
menos 2, y aquí tendríamos, ya lo estoy escribiendo, sería u elevado al cubo, sobre 3, y aquí tendríamos más u, ¿sale? Y bueno, aquí ya nada más tendríamos de esta forma, y evidentemente esto es igual, nos va a quedar raíz cuadrada de 2, elevado a la quinta potencia, ¿por quién? Bueno, pues me va a quedar, como les decía, u elevado a la quinta sobre 5 menos 2 tercios de quién? De u elevado al cubo más u. Y ya tendremos esta expresión, ¿sale? Si regresamos a quién era nuestro cambio de variable, es decir, con respecto a la variable teta, entonces nos queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la raíz de 2 elevado a la quinta potencia. ¿De quién? Déjenme aquí cambiarlo de color. Pensemos un color verde. Y bueno, en este caso nos va a quedar como sería fracción. Y aquí sería un quinto de quién. Bueno, pues nos quedaría de la secante a la quinta del ángulo, que sería teta, menos 2 tercios de quién, de la secante al cubo del ángulo, y finalmente me quedaría más la secante de teta, ¿sale? Y ya tenemos esa expresión. Ok, antes de pasar al triángulo, déjenme simplificar esta parte de la raíz cuadrada elevado a la quinta. ¿Por qué? Porque este radical yo lo puedo simplificar de la siguiente forma. Fíjense bien. Déjenme duplicar y voy a poner el triángulo en la otra diapositiva. Déjenme aquí, elimino esta parte. Y bueno, aquí nada más recuerden, déjenme ponerlo en color mostaza, que la raíz, bueno, aquí sería a la quinta, y aquí tendríamos nosotros la raíz cuadrada de x, perdón, con la x es 2. Esto es igual, tendríamos nosotros aquí la raíz cuadrada de 2, y todo esto multiplicado 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos simplificar raíz de 2 por raíz de 2. Esto me queda, estos dos me generan un solo 2. Y aquí también un solo 2. Generando entonces lo siguiente. Vamos a tener igual a 2 multiplicado por 2 por la raíz cuadrada de 2. Y esto es igual, nos queda 4 por la raíz cuadrada de 2. Y aclaro, esa es la situación donde nosotros teníamos justamente la simplificación de radicales. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué es lo que está pasando? ¿Seguros que vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Voy entonces ahora a regresar a nuestro cambio original, porque ya hemos estado regresando de la U hacia el ángulo, pero ahora vamos a regresar a la variable original que sería X. Entonces, para ello, fíjense bien, déjenme ir a nuestro triángulo, y creo que escribí en la diapositiva incorrecta, pero esto se arregla haciendo esto. Muy bien. Y bueno, en este caso, déjenme, nada más voy a anotar lo que yo tenía. Ok, a ver, borro esto. Y aquí voy a tomar una de las diapositivas. Esta de aquí. Y nos va a quedar que esto va a ser 4. Aquí nos queda 4 igual a 4 la raíz cuadrada de 2. Ya está simplificado. Y bueno, en cada uno de ellos lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tener, déjenlo pongo en color carmín. Y bueno, nos va a quedar, si multiplicamos, vamos a tener primero fracción y sería 4 raíz cuadrada de 2 entre 5 por la secante quinta del ángulo. Menos nos quedaría, si multiplicamos, por ejemplo, 4 raíz de 2 por 2 tercios, nos queda 8. Aquí tendríamos 8 la raíz cuadrada de 2
entre 3. Y aquí, bueno, tendríamos por la secante al cubo del ángulo. ¿Vale? Más, aquí me queda 4 por la raíz cuadrada de 2. Por la secante. ¿Vale? Eso ya lo tengo bien establecido justo por las operaciones que tenemos con respecto a los radicales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir el triángulo a partir de la identidad que tenemos, que sería x es igual a raíz de 2 entre tangente, por tangente, perdón. Entonces, en este caso, fíjense bien, nosotros tenemos esta identidad y bueno, podemos despejar justo a la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente... No, entonces, ¿sí? Tangente del ángulo, esto es igual, nos queda fracción. Primero voy a escribir la definición. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto es igual. El cateto opuesto es x, y aquí tendremos la raíz cuadrada de 2. Muy bien, ahora vamos a acomodar esos valores dentro de nuestro triángulo. Por lo tanto, fíjense bien, en este triángulo, si aquí tenemos el ángulo, déjenme ponerlo con, creo que ya lo habíamos puesto en color negro, vamos a respetar esa misma idea. Entonces aquí tendríamos el ángulo, ¿sale? Aquí está, ¿sale? Híjole, lo veo muy pequeñito. A ver, así. Ok, ahí está. Y tenemos nosotros que el cateto opuesto es x, a la x la denotábamos en color rojo. Entonces aquí vamos a colocar x. Y el cateto adyacente sería la base de nuestro triángulo, por lo tanto nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Entonces aquí nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Bien, y nuestra hipotenusa sería evidentemente la raíz cuadrada. A ver, la raíz cuadrada, ya cuando obtenemos el teorema de Pitágoras, nos queda x elevado al cuadrado más 2. ¿Vale? Y este sería justamente nuestra hipotenusa. Bien, ya lo tenemos aquí. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a calcular la secante. Recordemos que la secante no es otra cosa más que el recíproco de la función coseno. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual. Y aquí tenemos, sería 4. Bueno, déjame poner primero la fracción. Sería 4 raíz cuadrada de 2 sobre 5, y aquí sería por la secante quinta, pero la secante quinta en este caso nos va a quedar como fracción, y aquí tendremos entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 entre la raíz cuadrada de 2, todo esto elevado a la quinta. Déjenme de aquí anotar lo mismo, sería menos fracción, y aquí tendríamos 8, la raíz cuadrada de 2, ajá, y aquí nosotros tendríamos sobre 3, fracción, ok, espérame, esto ya lo había copiado, y esto elevado al cubo, más 4 por la raíz cuadrada de 2, y aquí tendría yo la secante. Bueno, en lugar de la secante sería entonces la expresión fracción, y aquí sería la raíz cuadrada, de x elevado al cuadrado más 2 entre la raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Y ya tendría esta expresión. De aquí podemos simplificar algunas cosas, pero antes hay que desarrollarlo. Entonces, déjenme nada más cambiar la tamaño 23. Y ahora, ojo, porque aquí tengo que ver el rollo de las simplificaciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, déjenme aquí duplicar diapositiva. Bueno,
Antes, no sé si pueda ya pasar a la siguiente, si no avísenme para que ustedes estén anotando. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Bien, continúo entonces. Bueno, fíjense bien, por ejemplo, en este caso, bueno, déjenme borrar el triángulo porque ya lo tengo identificado, quién sería, y también esta simplificación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que simplificar hasta donde se pueda, ¿vale? Pero evidentemente serán únicamente los números. En términos de las raíces solamente lo expreso y fíjense bien cómo nos va a quedar. Ok, fíjense bien. En el primer caso, donde nosotros teníamos esta expresión, recordemos que aquí, por ejemplo, la raíz de 2, porque tanto por las leyes de los exponentes para bases distintas, tanto el de arriba como el de abajo va elevado a la quinta potencia. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, nos va a quedar fracción. Ujú. Y aquí tendríamos, por ejemplo, déjenme ponerlo así, x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1 medio, y todo esto, déjenme poner corchetes, deberá estar elevado a la quinta potencia. No me salió. A ver, un momento. Ok, a ver. A la quinta potencia, y aquí déjenme ponerlo como elevado a la 1 medio. Ahí está. Entonces aquí me va a quedar x elevado al cuadrado más 2, ¿vale? Y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 2 elevado a la quinta, pero si ustedes recuerdan ya habíamos hecho esa descomposición y nos quedaría 4 por la raíz cuadrada, 4 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, déjenme ver qué pasa con la situación del cubo. Para ello, déjenme aquí ponerlo. Me va a quedar al cubo, únicamente me quedaría 3 veces, y si se suman los primeros dos, va a quedar 2 por 2, bueno, me quedaría 4, no, me quedaría 2, a ver, es igual, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por la raíz cuadrada de 2. Ahí está. Bueno, déjenme aquí colocarlo para que no se nos olvide. Y bueno, en este caso nos va a quedar menos, daría otra fracción y aquí tendríamos 8 por la raíz cuadrada de 2, entre 3. Y aquí tendríamos nosotros, sería fracción, y bueno, aquí nos quedaría, sería al cubo, y aquí nos quedaría otra fracción elevado a la 1 medio, y aquí nos quedaría como x al cuadrado más 2. ¿Ven? Y aquí nos quedaría raíz de 2 al cubo, pero esto nos quedaría 2 raíz cuadrada de 2. ¿Sale? Aclaro eso por las propiedades de los exponentes. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos simplificar este raíz de 2 con respecto a este raíz de 2 que tenemos. Y entonces este se simplifica como igual, tendríamos más, y me quedaría 4 por la raíz cuadrada de
x al cuadrado más 1. Muy bien. Si simplificamos, déjenme este ya colocarlo en otra tonalidad. Pensemos en color morado. Y bueno, si nosotros simplificamos, nos va a quedar... el de arriba y el de abajo se deben de simplificar. Déjenme ponerlo en color mostaza. No, ya está. En rojo. Ok, entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Me quedaría en el primero un quinto. ¿De quién? Bueno, pues me va a quedar en este caso de la raíz cuadrada. ¿De quién? De x al cuadrado más 1 elevado a la quinta potencia. ¿Sale? Porque sería las 5 medios. 8 entre 2 me quedaría menos, okay, menos 4 tercios. 4 tercios de quién me quedaría de la raíz cuadrada de x al cuadrado. X al cuadrado más 1 elevado al cubo. Y aquí me quedaría más 4 por la raíz cuadrada de quién? De x elevado al cuadrado más 1. Ah, perdón, era más 2, ¿verdad? Yo aquí, ¿por qué le puse más 1? A ver, más 2. Más 2. Más 2. Y aquí nos quedaría más 2. Uh-huh. Y bueno, como ya hemos terminado de integrar, se le coloca más la constante de integración. Entonces, sí, en efecto, es un poco largo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando justamente aquí demasiadas propiedades, ¿vale? Tanto de radicales como de integrales. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profesor, yo sí me perdí en la parte morada. ¿Me podrás repetir de nuevo? Ajá, ¿en qué parte? O sea, ¿toda la parte morada? Sí, Ok, sí, prácticamente. bueno, fíjese bien, aquí lo único que he hecho es, por ejemplo, aquí en la raíz lo expreso como a la 1/2 y aquí sería 5. Ahora, aquí evidentemente me quedaría la raíz de 2 elevado a la quinta, pero aquí en una diapositiva anterior no tengo problema en escribirlo. Sabemos que la raíz de 2 elevado a la quinta potencia, cuando hacemos este como desarrollo, le va a quedar 4 raíz de 2. Por ello es que aquí en raíz de 2 elevado a la quinta he puesto 4 por raíz de 2, justo por esta propiedad de los radicales. Ahora, en el otro me queda igual, menos 8 raíz de 2 entre 3, y aquí nuevamente lo expreso como exponente fraccionario, es decir, x cuadrado más 2 elevado a la 1/2 y todo eso elevado al cubo. Ahora, la raíz de 2 al cubo es justo lo que tengo aquí. Raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, pero si multiplico estos dos, solamente me queda, ok, me queda 2, ajá, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿vale? Y me queda aquí raíz de 2, que es justo lo que sustituyo aquí. Y en la última expresión ya no es necesario ponerlo como exponente, nada más simplifico raíz de 2 acá con raíz de 2, únicamente me sobrevive el 4. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o ya quedó claro. Usted dígame con toda confianza. Sí, ya esa parte ya quedó clara. Ok, y aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es justo simplificar esta expresión con respecto a esta expresión. Y la simplifico. Aquí, por ejemplo, bueno, en el primero cuando simplifico únicamente me queda arriba el 1 y abajo el 5, aquí está. Y esto como es a las 5 medios, porque se multiplica el 5 por 1/2, entonces me queda 5 medios, pasándolo a exponente ya con raíz, entonces nos queda la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 elevado a la quinta. Menos, aquí por ejemplo, puedo simplificar la raíz de 2. Aquí la raíz de 2 y nosotros podemos dividir 8 entre 2, me queda aquí arriba el 4, abajo el 3 y aquí sería elevado a la 3 medios. Pero bueno, en términos ya del exponente fraccionario, cuando lo paso de regreso, me queda la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 elevado al cubo. Y el otro pues ya nada más quedaría igual. No sé si hasta aquí vamos bien o ya nos confundimos. Usted dígame con toda confianza, ¿eh? No, ya me quedó claro, profesor, que me Ok. perdí ahí en los pasos, pero ya. Ah, ok. Bueno, sí, eso es importante porque en este caso sí tenemos que ocupar muchas propiedades con respecto a los exponentes, a de pronto ser muy buenos integrando, ¿sí me explico?
Entonces, aclaro, no está difícil, pero sí está muy tardado. Vean cuántas diapositivas nos tomó un solo ejercicio. Ujú. Bien, háganme saber, por favor, cuando pueda yo continuar. Reitero, cualquier duda, pues avísenme, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces, a reserva que alguien me indique lo contrario. Ujú. Y bueno, vamos ahora a un tipo, bueno, este fue diferente justo porque teníamos la raíz cuadrada de 2, pero puede ir variando dependiendo de cómo sea nuestra integral. Para ello, déjenme, voy a presentarles la siguiente. Déjenme borrar esta expresión. Y bueno, aquí vamos a tener la integral de quién. Sería una fracción nuevamente. Y aquí sería la raíz cuadrada de, sería 1 menos 4x al cuadrado entre x diferencial de x. ¿Sale? Ese sería ese ejercicio propuesto. Y bueno, evidentemente como nosotros tenemos, sería en este caso, tenemos nosotros constante al cuadrado menos variable al cuadrado, la alternativa es utilizar la función seno, ¿sale? Pero aclaro, aquí tenemos un problema porque tenemos este 4. Noten cómo, y ahorita me dicen si tienen alguna duda, cómo va a quedar nuestro cambio. Muy bien, entonces en este caso tendríamos nosotros que 2 veces x, calculando la raíz, es igual a 1 por el seno del ángulo. Es decir, se calcula la raíz de cada uno. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es justamente, bueno, sí, está bien, así lo dejamos. Si derivo implícitamente, aquí me va a quedar 2 veces diferencial de x, y aquí me va a quedar que la derivada del seno es justamente el coseno. Diferencial del ángulo. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí cuánto vale, bueno, sería 2x es igual a 1 por el seno del ángulo. Y si derivamos, pues nada más me queda aquí el 2. Debemos de denotar de x es igual el coseno del ángulo diferencial del ángulo. Es claro aquí que de pronto nosotros tenemos que despejar. Por ejemplo, aquí, déjenme ponerlo en color verde. Podemos despejar el de x. Y entonces esto me queda que dx es igual a 1/2 del coseno del ángulo. Y bueno, vamos a ver quién sería la raíz de esa expresión. Entonces déjenme aquí ponerlo en color naranja. Y la pregunta es de 1 menos 4x elevado al cuadrado. ¿Quién sería esta expresión? Bueno, ok, creo que sí era necesario aquí despejar a la x. Entonces, a ver, déjenme, esto lo voy a llevar un poquito más abajo. Y aquí es evidente que la x le estorba el 2, entonces pasa como 1/2, ¿vale? Ahí está, x es igual a 1/2 del seno del ángulo. Bien, ahora, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 4 por, y en lugar de la x voy a poner 1/2 de ¿quién? Del seno del ángulo. Todo esto al cuadrado, ¿vale?
Muy bien, si yo desarrollo, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 4 por 1 medio al cuadrado nos va a quedar 1/4, dado que nosotros tenemos que multiplicar, bueno, elevar al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador. Y aquí me va a quedar por el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Muy bien. Si nosotros simplificamos el 4 con el 1/4, esto va a ser igual, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Sería de 1 menos, y bueno, 4 entre 4 es 1, y aquí me va a quedar seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Muy bien, si nosotros seguimos simplificando, 1 menos el seno cuadrado nos va a quedar coseno cuadrado. Entonces, en raíz, entonces nos queda aquí igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del coseno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y bueno, esto es igual, ojo aquí, esto es igual al coseno del ángulo. Muy bien. Ahora, entonces ya tenemos, por ejemplo, esa parte, es decir, ya sabemos quién sería la raíz de 1 menos 4x cuadrado. Tenemos quién sería el diferencial de x y ya tenemos aquí implícitamente quién sería x, que sería 1 medio del seno. Ok, déjenme colocarlo en otra tonalidad. Ujú. Ok, y bueno, nuestra integral se convierte de la siguiente forma. Sería integral de quién? Sería una fracción y bueno, el primero de ellos sería el coseno del ángulo. Aquí está, coseno del ángulo. Ujú. Ahora, la x, ¿quién sería? 1 medio del seno del ángulo. Aquí está. Ujú. Ahora, ¿quién sería la derivada de x? Pues sería 1 medio del coseno. Ujú. ¿Vale? Y bueno, evidentemente se pueden ir el 1 medio con el 1 medio y bueno, nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Tendremos entonces que esto sería la integral de ¿quién? Pues me quedaría aquí coseno cuadrado del ángulo entre, y me va a quedar, híjoles, era entre, sería coseno al cuadrado, ajá, ¿de quién? Del ángulo entre el seno del ángulo. ¿Sí? Diferencial del ángulo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí sería, justamente, podemos separar el coseno cuadrado como 1 menos el seno cuadrado, utilizando las identidades pitagóricas. Y entonces esto nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Bueno, pues me queda nuevamente una fracción y coseno cuadrado es 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Y aquí me queda entre seno del ángulo. Diferencial justamente de ese ángulo, ¿sale? Bien, ahora, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Podemos dividir, es decir, cada uno de los términos entre el seno del ángulo. Por lo tanto, esto es igual, me va a quedar igual a la integral de ¿quién? Déjame ponerlo entre paréntesis y me queda 1 entre el seno del ángulo. Bien, menos, y si dividimos seno cuadrado entre seno, únicamente me va a quedar seno del ángulo. Y aquí tendríamos diferencial del ángulo. ¿Sale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? Con toda confianza, ¿eh? Ustedes preguntan. Profesor. Ok, No perfecto. Diga. entendí bien cómo sacó el seno del ángulo desde el inicio. El procedimiento sí, pero no entendí de dónde sacó el seno. Ah, ok, o sea, usted se refiere, déjeme checarlo, a partir de aquí. Sí. Ok, lo que sucede es, recordemos que siempre cuando nosotros tenemos la expresión, vamos a suponer, a ver. Cuando nosotros tenemos la expresión, sería a al cuadrado menos x al cuadrado.
Recordemos que ayer habíamos comentado que para ese tipo de expresiones nosotros utilizábamos justamente el cambio que sería x es igual al seno a veces el seno del ángulo. Ahora, pero aclaro, aquí quedó implícito a que cada uno se calcula su raíz cuadrada, es decir, colocamos la raíz cuadrada de x es igual a la raíz cuadrada de a por el seno del ángulo. Pero ¿cuánto sería la raíz cuadrada de esta expresión? Y aclaro, voy a denotar a esta expresión. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 4x al cuadrado? Usted dígame, por favor. Sería 4x a la 4. Raíz cuadrada, recuerda, raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ujú. No sé. Ok, a ver, fíjese bien. O sea, mi pregunta es, bueno, ¿esta parte sí quedó clara? Sí. Ok, entonces mi pregunta es, tenemos que calcular las raíces cuadradas de cada uno. Entonces, déjenme aquí, voy a colocarlo. Y mi pregunta es, ¿quién sería la raíz de 4x elevado al cuadrado? Bueno, esto sería separar cada uno de ellos. La raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Ahora, la raíz de 4, eso sería 2, y la raíz de x al cuadrado me queda x. Por ello, lo he colocado aquí como 2x es igual, y recuerda que aquí es a, es decir, es su raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de 1 da 1, y se escribe como el seno del ángulo. Entonces, no sé si queda claro por qué sale el 2x. Sí, ya quedó claro. Gracias, Ok, profe. de nada. Muy bien. Entonces, aclaro, a veces es un poquito confuso porque sí, tenemos como esa variación en nuestro parámetro. Ujú. Por ello les decía, ahorita los cambios son muy sencillos, sin embargo, cuando bueno, dotemos más a la integral, entonces ya va a ser cuando se va a volver una integral un poquito más compleja y por consiguiente también el cambio se vuelve así, pero no es un cambio tan imposible. ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, y en este caso, déjenme borrar estas anotaciones que hice. Ujú. Porque ya teníamos, aquí nada más me voy a quedar con esta expresión para poder regresar a la variable, pero creo que me voy a quedar mejor con la que ya está despejada. Ahí está. No, me conviene así esta. Ahorita les explico el porqué. Muy bien, entonces, por ejemplo, 1 sobre seno, ya sabemos, bueno, esto va a ser integral. Bien, 1 sobre seno, sabemos que va a ser la cosecante del ángulo, menos el seno del ángulo. Seno del ángulo. Diferencial, evidentemente, de teta. Ok, esto es igual a la integral de ¿quién? De la cosecante del ángulo, diferencial de ese ángulo, menos la integral de ¿quién? Del seno de ese ángulo diferencial del ángulo. ¿Vale? Y por ejemplo, acorde a nuestro formulario, la integral de la cosecante fue algo que nosotros hicimos cuando vimos justamente sí, las integrales inmediatas y les dije cómo es que se construía. Ya yo la voy a utilizar, la integral de la cosecante. Por aquí estaba, acá está, cosecante. A ver, acá está. Déjenme copiarla. Y la integral del seno es el menos coseno. Ok, voy a utilizar esta expresión. La integral de la cosecante es menos el logaritmo. Déjenme aquí nada más cambiarlo a color negro. Y bueno, esto es igual
a menos el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De la cosecante, del ángulo, más me quedaría la cotangente del ángulo, y tendríamos aquí menos, y la integral del seno sería menos el coseno, menos el coseno del ángulo. Bueno, y en este caso nos queda de la siguiente manera. Déjenme aquí nada más, voy a escribir igual, déjenme cambiarlo de color. Entonces, esto es menos, igual, sería menos el logaritmo natural de valor absoluto de la cosecante del ángulo más la cotangente del ángulo, ¿sale? Menos por menos me quedaría más coseno del ángulo, ¿sale? Y ahora vamos a construir nuestro triángulo, ¿sale? Y a partir, como les decía, de esta expresión. Por lo tanto, en este caso, si yo despejo, me va a quedar 2x, aquí era la razón por la cual lo voy a dejar así, sería el seno del ángulo. Y lo voy a poner acá igual. Recordemos que esto es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Déjenme traer un triángulo. Ok, este déjenlo, voy a cambiar de color para no tener la misma tonalidad. Ahí está. Bueno, entonces, en este caso ya tenemos el ángulo. El cateto opuesto sería 2x. Ahí está. Y la hipotenusa sería 1. Entonces aquí vamos a colocar 1. Ok. Evidentemente aquí me quedaría como 1 menos 4x cuadrado. 1 menos 4x al cuadrado. Y ahí está nuestro triángulo construido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obtener las funciones que tenemos acá. ¿Sale? Ok. Fíjense bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este triángulo y nos va a quedar como igual a menos el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? La cosecante. La cosecante es el recíproco del seno. Entonces, sería sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 1 sobre 2x. 1 entre 2x. Muy bien, siguiente me queda más cotangente. La cotangente no es otra cosa más que el cateto adyacente, y el cateto adyacente sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 4x al cuadrado. Ay, de x al cuadrado. Entre cateto, entre cateto opuesto, que sería 2x. Quitamos esta parte más el coseno. El coseno sería cateto adyacente, ¿sale? Sería aquí una fracción y me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado entre 1, porque sería cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Y aquí únicamente lo puedo simplificar a menos el logaritmo natural de valor absoluto, y aquí puedo dejar uno solo porque el denominador es igual. Y aquí me va a quedar 1 más la raíz cuadrada de, me quedaría de 1 menos 4x al cuadrado. Y bueno, en este caso nos quedaría más, y tendríamos aquí la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Y bueno, aquí nos quedaría más la constante de integración. ¿Vale? Déjenme ponerlo a un tamaño 22 para que no sobresalga de mi lámina. Híjoles, también no funciona. Ok, en tamaño 20. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de cómo surgió esto? Claro, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ustedes díganme, ¿eh?
Bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Aclaro, no está difícil, únicamente que sí hay que ser muy precisos con los cambios que estamos haciendo, ¿vale? Y aquí ya tuvimos una primera, bueno, es la segunda variación. ¿Por qué es la segunda variación? Porque la primera fue justamente cuando teníamos que no era una raíz cuadrada exacta. Pero bueno, la segunda variación es cuando ahora el término de x tiene un número y también tenemos que calcular la raíz cuadrada. Ujú. Bien, vamos entonces a continuar. Ok, déjenme hacer uno que tenga otra vez raíz cuadrada y ahorita vamos a hacer uno donde no importa si tiene o no raíz cuadrada. Es lo que les decía ayer, es indistinto la parte de nuestro radical. ¿Sale? Muy bien, voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Aclaro, muy importante seguir utilizando el formulario que les había proporcionado en Classroom, justo porque eso es el indicativo, ¿sale? Ok, bueno, fíjense bien, vamos ahora con la siguiente integral. Déjenme aquí también quitar este cambio. Ok, tenemos aquí que va a ser fracción y aquí tendríamos, sería, ok, lo voy a poner arriba la raíz. La raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 entre x elevado a la cuarta diferencial de x. Bueno, aquí estamos en el caso cuando tenemos justamente eh, variable al cuadrado menos constante al cuadrado. En este caso, se utiliza la transformación x es igual a veces la secante. Entonces, aclaro, x y a serían sus raíces cuadradas exactas. Si no son exactas, nada se dejan expresados. Entonces, aquí vamos a colocar que la x es igual a 4 veces la secante del ángulo. Ok, bueno, vamos a obtener su respectiva derivada. La derivada de la secante, recuerden que va a ser secante por tangente diferencial de ese ángulo. ¿Ven? Ahí está. Muy bien, déjenme ponerlo aquí en color verde. Y ahora vamos a ver quién sería esa raíz en términos justamente de nuestra integral. De aquí, déjenme ponerlo acá y me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada de x, que sería 4, por la secante del ángulo elevado al cuadrado menos 16. Y esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Me va a quedar de 16 por la secante cuadrada del ángulo menos 16. Y en este caso, esto sería igual. Tendríamos nosotros aquí como la raíz cuadrada, factorizamos el 16 y nos queda la raíz cuadrada de 16 por, y vamos a tener en este caso la secante cuadrada del ángulo menos 1. Si nosotros, por ejemplo, seguimos simplificando, nos va a quedar, si separamos, esto va a ser igual. Vamos a tener la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de, me quedaría secante al cuadrado del ángulo menos 1. Y esto es igual, nos va a quedar igual, sería 4 por la raíz cuadrada de secante cuadrada menos 1, me queda tangente al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y esto es igual a 4 veces la tangente del ángulo. Ahí está.
¿vale? Entonces, ojo con esta expresión, no es tan difícil, únicamente tenemos que seguir bien nuestra situación algebraica con respecto al uso de las identidades, ¿vale? Y nos faltaría algo todavía, que sería x elevado a la cuarta. Entonces, aquí vamos a tenerlo en otro color, pensemos en color naranja, y nos va a quedar que x elevado a la cuarta es igual a 4 elevado a la cuarta, si lo vamos a dejar, por la secante elevado a la cuarta del ángulo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a sustituir aquí en nuestra integral y nos va a quedar integral de quién. Tenemos fracción y ojo acá, porque tendríamos que la raíz sería 4 veces la tangente. Ahora, x a la cuarta sería 4 elevado a la cuarta por la secante cuarta del ángulo. Y aquí nos va a quedar justamente, tendríamos nosotros que la diferencial sería 4 por la secante por la tangente. Muy bien, y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es, una vez que tenemos esta parte, nosotros podemos aquí simplificar un 4 arriba, bueno, sería 4 por 4, y aquí podemos simplificar dos 4, entonces me va a quedar 1 sobre 4 al cuadrado, lo cual me queda 1 sobre 16. Si tenemos alguna pregunta, por favor, avísenme, ¿sale? Bien, aquí ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar una de las secantes, y me va a quedar como tangente, bueno, déjenme ponerlo como fracción, nos va a quedar tangente al cubo, del ángulo, entre, me va a quedar secante al cubo, ¿sale? Del ángulo. No es tangente al cubo, es tangente al cuadrado. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos aquí, podemos utilizar, por ejemplo, algunas identidades para saber cómo es que vamos a quedar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en lugar de tangente cuadrado, lo pongamos como seno cuadrado entre coseno cuadrado, y a la secante la podemos colocar como 1 sobre el coseno, ¿sale? Entonces, déjenme expresar esa idea, y ahorita me dicen si vamos bien o no. ¿Integral de quién? Tenemos fracción, y aquí va a ser una fracción. ¿Quién va a ser? Sería seno al cuadrado, el ángulo entre coseno al cuadrado, híjoles, a ver, coseno al cuadrado del ángulo, entre, y aquí me va a quedar, en lugar de secante al cubo, vamos a tener nosotros 1 entre coseno al cubo del ángulo. Diferencial, evidentemente, de nuestro ángulo. Ojo, déjenme bajar estas expresiones. O bueno, lo voy a subir. Ahí está. ¿Sale? Y bueno, es claro aquí que nosotros podemos aplicar la división o la regla del sándwich, como ustedes mejor les convenga. Y bueno, en este caso nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, déjenme ponerlo en color azul. Vamos a tener igual a un 16avo de quién tendríamos nosotros seno cuadrado entre multiplicado por coseno al cubo, entonces aquí me va a quedar integral, ¿sale? Si vamos bien o ya nos confundimos. Ustedes digan. Bueno, aquí tenemos una fracción y tendríamos nosotros seno al cuadrado. A ver, seno al cuadrado, ¿sale? ¿De quién? Del ángulo. Multiplicado por el coseno al cubo del mismo ángulo, ¿sale? Y aquí nos va a quedar entre coseno al cuadrado del ángulo, diferencial del ángulo. Muy bien. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar igual a un 16avo por la integral de ¿quién? Bueno, pues me va a quedar de seno al cuadrado
el ángulo por el coseno del ángulo diferencial de ese ángulo. ¿Sale? Muy bien, ahora aquí lo que podemos hacer es hacer cambio de variable justo en la razón seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, fíjense bien. En este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a poner que u es igual al seno. Entonces, vamos a proponer aquí nuestro cambio de variable. U es igual al seno del ángulo. Déjenme aquí, nada más voy a ponerlo en otro color. Pensemos en color negro. Y bueno, aquí la derivada de u es el coseno, porque la derivada del seno es el coseno diferencial, en todo momento no se nos olvide, de el ángulo. Ahí está. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar en términos de nuestro cambio de variable, es un 16avo, ¿por quién? Por la integral de u al cuadrado, diferencial de u. Y esto es igual a un 16avo por, me va a quedar fracción, y aquí tendríamos u elevado a la 3 entre 3, y esto es igual, me quedaría 1 sobre 16 por 3 serían 48, por u al cubo, y esto es igual a 1 sobre 48 por el seno cúbico del ángulo, ¿sale? Y ya hemos terminado de integrar con respecto al parámetro teta, pero aclaro, tenemos que regresar a nuestro cambio de variable original, ¿sale? No sé si hasta aquí puede, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Ustedes díganme. ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bueno, voy a duplicar diapositiva, muchachos, con el objetivo de darle continuidad a mi trabajo y más aún para que nosotros podamos justamente regresar al cambio de variable original. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, duplicar diapositiva. Ok, déjenme borrar aquello que no requiero. Ok, y bueno, en este caso nosotros tendríamos que esto era esta expresión. Un 16avo, perdón, era 1 sobre 48 por el seno al cubo de el ángulo. Muy bien. Bueno, aquí nosotros recordemos que si utilizamos esta igualdad, nos va a quedar x entre 4 es igual a 4, es igual a la secante del ángulo. Pero la secante, recordemos, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Vamos a dibujar nuestro triángulo asociado. Déjenme llevar el dibujo de... Ok, bueno. En este caso, la hipotenusa sería la x. Entonces aquí déjenme quitar esta expresión. Y la hipotenusa va a ser x. Aquí está. Y el cateto adyacente va a ser 4. Entonces aquí vamos a quedarlo como 4. Y bueno, en este caso, aquí sería x al cuadrado menos 16. X al cuadrado menos 16. Bien, y bueno, fíjense bien, en este caso nada más tengo que recurrir a quién es el seno. Recordemos que el seno es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Por lo tanto, esto me va a quedar igual. Tendríamos nosotros 1 sobre 48 por, me va a quedar, sería una fracción. Y aquí tenemos la raíz cuadrada, ¿de quién? De x al cuadrado menos 16
entre x, ajá, todo esto elevado al cubo. Y bueno, en este caso nos quedaría igual. Aquí, por ejemplo, en x cuadrado menos 16 en raíz al cubo, me quedaría elevado a la 3 medios. Entonces, elevado a la 3 medios implica que va a ser la raíz cuadrada de, sería x cuadrado menos 16 elevado al cubo, ahí está, entre 48 x elevado al cubo. Y como ya hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Seguros que vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, voy a pasar a otro ejercicio. Aquí ya hicimos uno más donde teníamos esa raíz, pero voy a pasar a uno donde ni siquiera tenga raíz, pero se ocupa la misma idea. ¿Sale? Bien. Quizás ahorita no lo terminemos, sin embargo, lo vamos a culminar el día de mañana, así que déjenme, voy a duplicar diapositiva. Ok, nuestro ejercicio sería nuevamente una fracción, pero aquí tenemos 3x menos 1 entre x al cuadrado más 1. Si nos damos cuenta, aquí nosotros ya no tenemos una raíz. Por eso yo les decía, es muy variado. No es, por ello es que siempre en cada ejercicio yo digo, ¿quién sería la raíz? Porque no siempre se va a cumplir que sea, por ejemplo, el coseno, el seno o la tangente. Eso va a variar justamente por nuestro ejercicio. Este es un claro ejemplo de ello. Espérame, porque no sé por qué se oscurece. Creo que es por situación de cómo está ubicado la luz. Pero bueno, ok, continuamos entonces. Como aquí tenemos variable al cuadrado más constante al cuadrado, entonces utilizamos la transformación x es igual a veces la tangente del ángulo. Por lo tanto, nos queda de esta forma, fíjense bien, vamos a tener x es igual a 1 por la tangente del ángulo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues es claro aquí que si derivamos la función de x, esto es igual a la secante cuadrada del ángulo. Muy bien, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. Ahí está. Y vamos a preguntarnos quién sería x cuadrado más 1. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos va a quedar, sería x al cuadrado más 1. Esto es igual. Y bueno, fíjense bien, vamos a ponerlo en color mostaza y nos va a quedar, sería tangente al cuadrado del ángulo, más 1. Y aclaro, esto es igual a la secante cuadrada del ángulo. Híjoles, le puse acá una línea de más. ¿Ok? Y aclaro, aquí no nos quedó la secante como estábamos acostumbrados, justo porque yo les decía, no nos casemos con la idea en que siempre va a ser de esa forma. Muy bien. Y entonces ya tenemos todo para sustituir porque x es la tangente del ángulo. Ya podemos sustituirlo acá y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, sería integral de quién. Tendríamos una fracción y aquí nos quedaría 3 veces la tangente del ángulo menos 1. Y aquí en x cuadrada nos quedaría la secante cuadrada del ángulo.
¿Sale? Ahora, en el caso del dx, el dx, recordemos, es únicamente la secante cuadrada del ángulo, ¿sale? Diferencial del ángulo, que ahí se me olvidó, acá lo escribo, ¿sale? Aquí se nos olvidó de notar también que se derivó con respecto a esa variable, ¿sale? Muy bien, ahí está. Bueno, aquí es claro que puedo simplificar secante cuadrado con secante cuadrado y lo único que me queda es justamente igual a la integral de ¿quién? De 3 veces la tangente del ángulo menos 1. Y aquí me va a quedar diferencial del ángulo, ¿ok? Esto es igual, nos va a quedar la integral de ¿quién? No me está quedando aquí, pero bueno, a ver, déjenme copiarlo. Entonces, esto es igual, nos va a quedar igual, y déjenme ponerlo en otro color. Vamos a tener nosotros igual, sería 3 veces la integral, ya separándolo, de la tangente del ángulo, diferencial de ese mismo ángulo, menos nos quedaría la integral de ¿quién? De el diferencial del ángulo. Recordemos que ya nosotros conocemos cuál sería la integral de la tangente, que sería 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo, ¿vale? Y aquí me quedaría menos el ángulo. Muy bien. Entonces aquí, déjenme colocar esta parte. Y vamos a dibujar nuestro triángulo. Déjenme aquí, voy a poner triángulo acá. Ah, claro, con respecto al triángulo, ese sí va a quedar en raíz, pero justo es por el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí, por ejemplo, si utilizo esta transformación, sabemos nosotros que nos va a quedar x sobre 1 es igual a la tangente del ángulo, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sería, la tangente es cateto opuesto, es decir, cateto opuesto vale x, sobre cateto adyacente, aquí vale 1. Y ojo acá, porque por el teorema de Pitágoras, aquí valdría x cuadrado más 1 en raíz, pero justo es porque esta raíz deviene del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a sustituir y nos va a quedar igual. Tendríamos 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? La secante. Recordemos que la secante no es otra cosa más que hipotenusa. Ok, sería una fracción. Hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, entre cateto adyacente, que sería 1. Menos, y aquí, por ejemplo, el ángulo, nosotros lo podemos interpretar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, un momento. Tendríamos aquí, por ejemplo, si despejamos aquí el ángulo, pasaría con la función trigonométrica inversa. Es decir, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de ¿quién? Pues nada más sería de x. Y entonces aquí nos quedaría, déjenme colocarlo aquí, menos el arco tangente o tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? De x. Finalmente, si por ejemplo seguimos simplificando, lo cual lo voy a poner en tonalidad azul, no, en rosa está bien. Esto es igual, nos va a quedar, déjenme ponerlo aquí, sería 3 veces el logaritmo natural de valor absoluto de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, y aquí me queda menos la tangente elevado a la menos 1 de x. Así lo podemos dejar, más la constante de integración. Y hemos terminado de anotarlo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, pues si no tenemos más dudas, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Mañana seguiremos trabajando con más situaciones de integración por sustitución trigonométrica, los casos más pesados, y esperemos si me dé tiempo para poder al menos darles las bases del método de fracciones parciales. Esto es más rápido justo porque ustedes saben, todo esto se reduce al final a hacer cambios de variable. Entonces, no es tan complejo como de pronto se ve. Bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Que pasen bonito día. Hasta luego.
Sí, Hasta profesor. luego, profe. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Ángel. Ya nada más, creo que fue usted quien me mandó correo. Ángel, ¿fue usted quien me envió? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Nada más, mañana le digo ya bien la fecha. Es que no es el único caso, tengo otros 4 casos más y también con otro grupo. Entonces, mi idea es establecer un día, ya sea el sábado o bien en la próxima semana, para juntarlos a todos, ¿vale? Sí, profesor, gracias igualmente por entender y por acceder. Está bien, nos vemos entonces. Hasta luego, profe, buena tarde. Hasta luego, igualmente.